Buenos días, caminantes. Sigo haciendo los podcasts relativos a las preguntas que me hicisteis en Instagram. Creedme que en algunos casos las preguntas eran inaplicables y estoy haciendo esfuerzos para sacar de ellos un tema. En este caso, era una pregunta muy extraña que tenía que ver con los viajes en el tiempo y su relación con la brujería del cerco. Bien, yo no soy una experta en brujería de cerco, no me considero una bruja de cerco, aunque sí soy una persona que está un poco ligada a una brujería más tradicional y de corte chamánico. Y en cierto modo me siento bastante identificada con el trabajo del cerco. Lo que voy a contar ahora es una cuestión no teórica, o prácticamente no teórica, y mucho más basada en mi propia experiencia de trabajo. Esto hará este podcast un poco diferente a otros anteriores y es una línea que me gustaría seguir en adelante y que espero que no os molesten demasiado. Cuando hablamos de viajar en el tiempo, lo primero que tenemos que pensar es en el mismo concepto de tiempo. El tiempo lineal, tal y como lo conocemos, es un concepto meramente humano. El tiempo se define por su experiencia más que por otra cosa. La forma más exacta de medición del tiempo es por la degradación de moléculas radiactivas y después tienes el tiempo relativo medido por las horas del día, relación Tierra-Sol. El tiempo es algo que en nuestra cultura se valora mucho, lo medimos mucho, quedamos a horas, tenemos una mente historicista. Quiere decir que vemos el tiempo como una línea y estudiamos los hechos en orden cronológico, uno da otro y se marcan hitos históricos en el camino. Pero no es la única forma de experienciar el tiempo. Uno puede hacer una experimentación del tiempo cíclica. Es decir, tú tienes una rueda del año con hitos míticos a lo largo del ciclo solar o incluso lunar y el tiempo se repite una y otra vez y de hecho la actualización del mito volverá a repetir ese mito en el lugar de la rueda correcto puede ser el único motor de la existencia. Por tanto, el tiempo es redondo, como mucho espiral, que sería una combinación del ciclo del eterno retorno, que lo llamaba Mircea Eliade, y el tiempo lineal. Vives en un ciclo, pero este ciclo nunca es igual y va pues ascendiendo, descendiendo en una espiral. ¿Vale? Estos son formas de ver el tiempo que no son la línea recta a la que estamos más acostumbrados. Con el espacio nos pasa lo mismo. Es decir, aunque es mucho más físico y mucho más preciso que existe un espacio, este es relativo. Las distancias son relativas en el sentido de experiencia. Es decir, no es lo mismo cuando estás viviendo a mí me pasó, estás viviendo en una gran ciudad como Barcelona y decides ir caminando de un punto a otro porque total son solo 2 paradas de metro, tampoco está tan lejos. O vives en un pueblo pequeño y tienes que ir andando de un punto a otro y te da toda la pereza porque es que es la otra punta del pueblo. Pero claro, a nivel de metros y kilómetros, 2 paradas de metro de Barcelona pueden ser bastante más que la otra punta del pueblo. Entonces, pasaba mucho en el pueblo en el que creció mi madre, en mi pueblo, digamos. Teníamos el pueblo y la ermita, que, bueno, tampoco estaba tan lejos, solo que era cuesta arriba.
pero había una división mental en el espacio del propio pueblo que era como si te fueras a ir a vivir a Marte o a visitar a alguien en otro continente cuando ibas a ir a la ermita. Y a nivel de kilómetros, ya te digo, no era nada. Pero estaba esa división mental, ese espacio relativo. El tiempo obviamente es relativo. Ahí no vais a discutir porque tenemos el tema de la relatividad de Einstein y además la simple experiencia de cómo pasa el tiempo cuando nos lo pasamos bien y cuando pasa el tiempo cuando nos lo pasamos mal. Este no es un tema que sea nuevo para vosotros, así que tampoco me voy a extender mucho en ello. Vamos a coger esta introducción y pasarla a un tema mágico. Una de las primeras invocaciones de círculo mágico que yo aprendí, podéis darme escobazos si queréis por esto, pero fue de Silver Ravenwolf porque yo soy muy mayor y en aquella época creo que los libros de la Ravenwolf eran lo más accesible que había sobre brujería y obviamente era Wicca, pero bueno. Pero me quedo con este, además de porque era bonito y porque era el primero y siempre guardas un recuerdo especial de las primeras cosas. Abrí el círculo mágico y decía, te convoco mi círculo de poder, bla 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 bla, un tiempo, sin tiempo, un espacio más allá del espacio, o un tiempo más allá del tiempo, un espacio más allá del espacio. Cuando estableces el círculo mágico en Wicca, y en la mayor parte de tradiciones en las que se tiene que establecer un círculo mágico, lo que haces es crear un microcosmos. Y ese microcosmos tiene sus propias leyes. Y entre ellas está estar separado del tiempo y el espacio habitual. Es decir, aunque tú defines un espacio dentro del círculo, en la experiencia de trabajo puede ser más grande de lo que tú habías definido en la parte de conciencia que está en el círculo. Siempre tenemos, cuando trabajamos magia, muchas veces tenemos una división de conciencia y una parte de nuestra conciencia que queda pegada al cuerpo y al mundo normal y otra parte de conciencia que trabaja lo mágico. Entonces, en el caso de esta invocación, lo que te decía, lo que te estaba indicando, era que al establecer ese microcosmos, ese mini mundo dentro del círculo, estaba estableciendo un mini mundo en el que ni las reglas del tiempo ni las reglas del espacio eran válidas y que se iban a tomar otras normas de tiempo y espacio. Esto lo saco a colación porque suele ocurrir que cuando trabajas mágicamente, trabajes como trabajes en trance o trabajando dentro de un círculo, tanto individualmente como en grupo, puede ser que tú estés haciendo un rito, hagas todo el rito, termines y tengas la sensación de que has estado, 10 minutitos. Y mires el reloj y han sido 4 horas. Con los estados alterados de conciencia es incluso peor. Has estado trabajando, queréis que han sido 5 minutos y de verdad han sido 4 horas y estás muerto por los suelos. O al revés, has trabajado tanto en el estado alterado de conciencia que realmente te parece que has estado horas viajando y han sido 10 minutos. Vale, a esto quiero decir que la experiencia de tiempo dentro de un estado alterado, de un trabajo mágico, es extremadamente relativa. Es decir, no tiende a no concordar. Mirando las mitologías, esto también nos podría llevar al pensamiento de cómo funcionan los reinos feéricos, que tampoco están ligados al tiempo y al espacio tal y como los conocemos. Por eso una persona atrapada en un reino feérico, bien por accidente, bien porque ha sido secuestrada por las hadas y invitada a una fiesta de las hadas, puede volver a la Tierra cientos o miles de años después, o antes, o en el mismo instante, haber pasado meses en el reino de las hadas y volver y que no haya pasado ni un segundo.
cosas que pasan en las leyendas que tienen que ver con esta experiencia diferente en planos que no son el plano ordinario de conciencia. Entonces, ¿se puede viajar por el tiempo a través de un estado de trance? Se puede. Porque el tiempo no afecta literalmente a un plano en trance. El otro mundo no funciona con las mismas normas con las que funcionamos habitualmente. Entonces, es un viaje en el tiempo per se. Es un viaje exactamente igual que puede ser un viaje en el espacio, un viaje etérico o un viaje astral. Tú te desdoblas y tienes una percepción del mundo en el que puedes interactuar más o menos, pero mayormente menos que más. La verosimilitud del viaje depende mucho de lo cerca que estés del plano real. Y todo lo digo, porque no me veis, pero lo digo con comillas. Puedes hacer comprobaciones de tus viajes pegados. Un ejercicio en el que yo empecé, que era tocar una pared. Tú vas y tocas una pared en un lugar y luego vas a ese lugar y tocas la pared y ver si la sensación en los dedos es la misma. Es decir, tú te desdoblas, vas, tocas una pared en estado desdoblado y luego vas en estado físico y tocas esa pared. Mirar una librería que no conoces, vas en estado desdoblado, miras una librería, buscas un libro en concreto, lo memorizas, vas en estado físico y lo buscas a ver si lo has encontrado. Son ejercicios muy estúpidos porque en realidad no tienen ninguna validez ni ningún objetivo más que comprobar tu experiencia dentro de lo que es un viaje físico en un estado alterado de conciencia. Si vas a un plano más separado de la realidad, si ya cruzas y vas al otro lado y al mapeado dentro del otro lado, porque el otro lado es enorme y muy variado, el tema del viaje físico va más allá. Quiero decir, tú puedes ir a lugares que existen, a lugares que no existen en el plano físico y a lugares que puedes construir tú mismo. Entonces la cosa se complica un poco. El otro mundo puede ser literalmente el lugar de los 1000 mapas, porque puedes mapearlo de muchísimas maneras y de hecho una de las cosas que diferencian los distintos caminos o las distintas formas de magia en lo que a estados alterados de conciencia se refiere es a la forma de interpretar y mapear el otro lado. Los chamanes trabajan con un otro lado dividido en 3, bajo mundo, medio mundo, alto mundo, y dentro de esa diferenciación pues hay un montón de cosas que cada chamán verá diferentes según su cultura, y pues algunos utilizarán las direcciones sagradas y otros no, dependiendo pues si son nativos o americanos o no lo son. Algunos de corte nórdico utilizarán la segmentación de los 9 mundos, y así. En el caso de personas que hacen cuestiones de estados alterados de conciencia y no pertenecen a escuelas chamánicas, por ejemplo, provienen de teosofía o de alta magia, mapearán el mundo con las diferentes estratificaciones del astral, el plano etérico, el plano astral, el plano mental y los subplanos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada paradigma tiene un plano y dentro de cada mapeación de cada paradigma, cada persona hace su propio mapa según su experiencia. Entonces, dado que la extensión del otro lado es infinita, porque depende de las mentes que lo trabajen, se concreta con las mentes que lo trabajan, y es extremadamente flexible, pues el mapeado real es
yo creo que llega a ser imposible. ¿Existe una dimensión de tiempo dentro del otro lado? Como ya he dicho, yo creo que al otro lado no le afecta el tiempo, ya no solo en el tema experiencia, sino que es una dimensión humana que no se le aplica. Entonces sí puedes ir a través del tiempo dentro del otro lado. Una experiencia que yo misma he hecho es ir a un monumento actual y usarlo para saltar a otra época. Es decir, yo no me siento cómoda porque no tengo una imagen mental de cómo era, por ejemplo, el templo de Delfos hace 3000 años. ¿Vale? No tengo esa imagen mental, pero sí tengo una imagen mental de cómo es ahora. Entonces yo puedo ir ahora, físicamente, o sea, no físicamente, al otro lado, hacer un viaje espacial al actual templo de Delfos y usarlo como trampolín para retrotraer ese espacio en el tiempo. También se pueden ver, entre comillas, vidas pasadas. El tema personal mío con las vidas pasadas es complejo y ya os hablaré de ello en otra ocasión, pero tú puedes acceder a la experiencia de otras personas o de otras vidas, ¿vale? Entonces, son experiencias en las que tú eres una persona en un entorno y puedes hacer una experiencia en un entorno basado en una situación geográfica diferente a la que estás, etcétera, etcétera. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser animal, puede ser muchas cosas. Se puede hacer simplemente, o sea, lo único que estoy intentando explicar es que son experiencias que se pueden dar, que se pueden atribuir al acceso a tus propias vidas pasadas, al acceso a vidas pasadas de otras personas, al acceso a vidas de otras personas. Hay muchas explicaciones. No me quiero meter ahora mismo con cuál es la que yo considero más correcta o más incorrecta, pero se puede hacer. Sí que es cierto que técnicamente, yo esto no lo he experimentado, pero técnicamente uno podría ir al futuro de esta manera, del mismo modo que vas al pasado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es más fácil irse al pasado? Porque nos guste o no, hay experiencia del pasado en nuestras mentes. Como somos una gente muy lineal, todo lo que ya ha pasado está dentro de lo que podemos estudiar y conocer dentro de nuestro concepto del mundo. Entonces, siempre puedes tener algún material mental del pasado al que trampolinar, que usar de referencia para viajar, pero material mental del futuro es mucho más difícil de tener. Ir a un lugar y decir voy a trampolinar y voy a ver cómo será este lugar dentro de 100 años, dentro de 500 años, es mucho más difícil porque nuestra mente no tiene la capacidad de extrapolar el futuro sin recurrir a la ficción, a la ciencia ficción tal vez. Y además nos tomaríamos los resultados seguramente de una forma mucho más escéptica de lo que podemos tomarnos el pasado, porque el pasado lo podemos comprobar. El sentido de yo he hecho mi viaje al pasado al oráculo de Delfos hace 3000 años y yo puedo coger un libro de arqueología y buscar cómo era el oráculo de Delfos hace 3000 años y decir, pues mira, coincide o no coincide. Y eso, quieras que no, siempre da seguridad porque legitimiza la experiencia que has tenido. Sabéis que hay muchas formas de viajar al otro lado y si no lo sabéis, bueno, pues os lo cuento un poco. He hablado de trampolinar. Es tan sencillo como hacer una secuencia de cine, la típica secuencia de cine de cómo pasa el tiempo. Ponemos una cámara mirando un escaparate y vemos cómo pasa en la moda. Ponemos una cámara mirando un calendario y vemos cómo pasan las hojas. Ponemos una cámara mirando un árbol y vemos pasar las estaciones en el árbol, ¿no? Y lo vemos crecer o lo vemos decrecer, ¿no?
Es un truco muy estúpido, obviamente muy cinematográfico, pero funciona muy bien. Y se puede hacer muy rápido, no es necesario que pasen todas las estaciones y vas a irte 3000 años en el pasado, sencillamente es como girar un dial y dices, vas para atrás. Hay otras opciones, puedes cruzar puentes, puedes abrir una puerta, puedes tener la llave de la puerta al lugar y al tiempo que quieres. Como al otro lado funciona literalmente con imágenes mentales, casi cualquier imagen mental que a ti te sirva funciona. ¿Te puedes inspirar en el cine? Por supuesto. El tema de puertas es antiquísimo. El tema de llaves es antiquísimo. Pero si tú quieres inspirarte en Lock and Key, me parece fantástico porque te va a funcionar y te va a funcionar muy bien. Los viajes puede ser una cosa que duren nada y menos, o puedes hacer que duren mucho y valorar toda la experiencia de todas las pequeñas variaciones que vas a tener. Eso sí, siempre que vas a un lugar en el otro lado, además del hecho de poder comprobar si estás en una zona muy cercana a la realidad, la experiencia tiende a estar centrada, al menos en mi propia experiencia, lo que uno recuerda, con lo que uno se queda, es con una sensación muy general y luego con detalles aquí y allá. Es como tener una cámara de estas, en las que te enfoca un objeto cercano y te hace una neblina detrás. Normalmente, en mi experiencia, esos detalles son los más importantes y es por eso por los que te quedas en ellos. Pero sí que es interesante trabajar la capacidad mental de dividir la mente y poder estar mirando 2, 3 planos al mismo tiempo. Poder estar recogiendo datos del primer plano, del plano general y de la sensación. Sea como sea, sí es posible viajar en el tiempo y el espacio, siempre que estamos hablando de cruzar al otro lado. No creo que sea posible influir en un hecho histórico, pero sí creo que es posible comunicarse con personas que no están en nuestro tiempo, del mismo modo que es posible comunicarse a través del astral con personas que están en nuestro tiempo. Tienen que ser personas que también sean capaces de desdobrarse o de percibir, obviamente, pero es una posibilidad que existe. No obstante, bueno, pues nosotros seremos para ellos una experiencia extrasensorial y pues dependiendo de cómo sean sus culturas y cómo sean sus caracteres, podremos influir o no influir un poco, pero no nunca al nivel de vamos a cambiar el resultado de la batalla de Waterloo, ¿vale? Los cambios que podemos introducir como experiencias extracorporales son muy mínimos. Y por último, y para terminar, igual que estamos hablando de hacer viajes, tenemos que volver a casa. Tenemos que recordar que tenemos que volver a nuestra experiencia ordinaria, a nuestro cuerpo ordinario poco a poco. Somos seres físicos con un cuerpo físico que está atado a las leyes del tiempo y el espacio de forma ordinaria y tenemos que atenernos a nuestras leyes del tiempo y el espacio para hacer vida el 90% de nuestro tiempo, más o menos. Tenemos que cuidar nuestro hogar de vuelta cuando somos viajeros. Es mucho más importante nuestro ahora que nuestro pasado, nuestro futuro, nuestro aquí que cualquier otro lugar. Ese centro en el que estamos es allí donde vamos a volver y tenemos que cuidarlo. No podemos obsesionarnos con nuestra propia capacidad de ir más allá, de ver más allá, de recopilar información. Es una capacidad muy bonita,
Es un trabajo muy bonito, pero no puede hacer que descuidemos nuestro aquí y nuestro ahora, nuestras relaciones, nuestra casa, nuestro ser. Cuidémonos, vivamos este tiempo lineal en el que vivimos, que también es muy hermoso y que también nos enseña mucho, incluso en tiempos tan extraños como los que tenemos que vivir hoy día.